Buenas tardes, este grupo está conformado por Jordan Posada y quien les habla Gine Martínez. Hoy vamos a hablarles sobre los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Estos juegos eran eventos sagrados y considerados como los festivales religiosos, atléticos y culturales más importantes de Grecia. Desde sus inicios en el año 776 a.C. hasta su prohibición en el año 393 después de Cristo, los Juegos Olímpicos fueron llevados a cabo cada 4 años sin interrupción. Los atletas de todas las ciudades griegas se reunían en el festival que se realizaba en la capital de Grecia, Olimpia. Al igual que en los Juegos de la actualidad, en los Juegos de la Antigüedad se celebraban grandes ceremonias de aperturas y clausuras. Durante la celebración de los Juegos se promulgaba una tregua o paz olímpica para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus países hasta Olimpia. Los antiguos Juegos Olímpicos fueron diferentes a los de ahora. Habían menos eventos y solo los hombres libres y que hablaban griego podían competir, además de que se celebraban siempre en Olimpia y no se movían a diferentes países. Los últimos Juegos de la Antigüedad se celebraron en el año 393 después de Cristo, casi 12 siglos después de sus comienzos. Tras la adopción del cristianismo como religión oficial del imperio con el edicto de Tesalónico, el emperador hispano-romano Teodosio I se prohibió toda celebración pagana, incluyendo los juegos. El valor de los Juegos antiguos fue múltiple, representó una manifestación religiosa de acatamiento a los dioses, atribuyó al desarrollo armónico del cuerpo y del alma, y busca la unidad de los helenos. En los Juegos Olímpicos había diferentes competencias, llamadas agones atléticos, agones natatorios y agones hípicos. El pentatlón era la competencia por excelencia de los Juegos Olímpicos. Se incorporó en el año 708 a.C. y constaba de varias competencias. En los primeros Juegos Olímpicos se realizaba una fiesta local en el santuario de Olimpia en honor a Zeus. Los helanódicos eran los jueces de los Juegos Olímpicos, permanecían en su cargo por una olimpiada, aunque podrían ser reelectos. Los teocolos supervisaban los templos, conservaban los altares y organizaban los ritos. Las normas de los Juegos Olímpicos estaban grabadas en tablas de bronce, que se encontraban en la sede del Senado Olímpico. Un año antes del comienzo de las competencias, los atletas que aspiraban a participar en ellas debían entrenarse en sus propias polis, y un mes antes de las pruebas en Elis, ciudad situada a 500 kilómetros de Olimpia. La duración de los Juegos Olímpicos fueron de 5 días. Los diferentes concursos llegaron a ser 23, sin incluir los musicales y culturales. Los ganadores de diversas pruebas eran reunidos en el templo de Zeus y recibían sus premios, pero sus premios no eran materiales sino el honor y la gloria. Los ganadores al regresar a sus países eran recibidos como héroes, poetas y grandes oradores. En esta época no había deportes por equipos ni premios para los segundos puestos y los hombres competían desnudos. En la antigüedad no se permitía que las mujeres participaran en los Juegos Olímpicos, incluso como espectadoras, porque esto era un privilegio que solo tenían los hombres. En el año 408 después de Cristo, los emperadores de los imperios romanos del occidente y del oriente ordenaron la destrucción de los templos y lugares dedicados a dioses paganos. Algo que los caracterizó fue que antes de comenzar las competencias, los atletas tenían la obligación de sacrificar un cerdo en honor de los dioses. Las competencias se efectuaban en un estadio que medía 192 metros de largo. Barcos llegaban desde colonias griegas a un punto en donde se mezclaban filósofos, poetas, escritores, músicos y bailarines, con el fin de verlos todos los Juegos Olímpicos. En aquella época, todos los días, cuando eran celebrados, se hacían grandes ceremonias, bailes, como celebraciones de victoria. Todos los atletas tenían que hacer un juramento olímpico, que era un gran juramento en honor a Zeus. Lo tenían que hacer vestidos con una túnica blanca. La villa de Olimpia estaba constituida por un gimnasio donde era lugar de entrenamiento de los atletas, los baños donde se realizaban grandes rituales y las piscinas que era un centro educativo para los niños. Los corruptos y los corruptores eran castigados y se descubrían. Un ejemplo de ellos fueron los óculos. Gracias por su atención prestada. Hasta la nueva oportunidad.